Ay, sí, estamos listos para comenzar con un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que van a estar viéndonos por Facebook Live y a los que van a estar viendo la repetición de nuestro programa por nuestra página esperanzaloinvisible.com y por el Facebook también de Esperanza lo Invisible. Así que Dios les bendiga y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos aquí con Natán hoy día martes, ¿no es cierto? ¿Cómo estáis, Natán? Muy bien, gracias, John. Andrés nos abandonó. Está en la lucha, nomás. sí, por hoy día tenía algunas cositas que hacer, así que le dimos libertad de acción para que pudiera estar tranquilo resolviendo todo esto, estas cosas que él necesitaba. Pero ya estamos con mucho ánimo para comenzar con nuestro episodio número 27 de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Es un episodio que lleva por título Temas actuales más objeciones al postmileniarismo. Y vamos a estar hablando en relación a este tema, incluyendo nuevas secciones, si podemos decir, en nuestro programa, hablando un poco también de la contingencia, de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo en general, ¿no es cierto? Y también opinando en relación a estos temas que muchas veces, no sé, lo dejamos pasar por alto o aún no los vemos desde un punto de vista bíblico, y es importante poder tener nuestra opinión en relación a los temas que están ocurriendo en nuestro país, temas en relación a la política, los distintos temas que vayan saliendo, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando, dedicando unos minutos de nuestro programa a poder estar recibiendo opiniones también en relación a estos temas que están ocurriendo en el mundo, y también, como ya es normal y costumbre en nuestro programa, poder hablar también de temas específicos. La semana pasada empezamos a hablar de temas en relación a la escatología, ¿no es cierto? Y el milenio. Y fue un programa extenso en relación a este tema, así que tú puedes verlo, el episodio anterior del jueves pasado en nuestro Facebook, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a estar viendo algunas objeciones en relación a un punto específico del postmileniarismo que vamos a intentar estar conversando con Natán. Sí. Bueno, hablemos de algunos temas actuales. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Sí, bueno, yo creo que hay muchos temas que podríamos abarcar. Está todo el tema político, ¿no es cierto? Está bien loco el tema político, pero queremos hablar de algo que ha sido bien interesante en estas semanas, bueno, en la semana anterior y en estos días, en relación a una hermana cristiana, ¿no es cierto? A Marcela Aranda, que es la presidenta, creo, o parte de lo que fue el Bus de la Libertad, ¿no es cierto? Hace algunos meses atrás, ¿no es cierto? Y que causó mucho revuelo, ¿no es cierto? Y mostró una máscara que no conocíamos, entre comillas, no conocíamos, de movimientos en relación a la igualdad, como el móvil y todo esto que habla mucho de esta libertad para expresarse, cada uno es libre, ¿no es cierto? Pero ante este bus reaccionaron de una forma totalmente contraria. Y Marcela Aranda era parte principal de este movimiento y todavía lo sigue siendo. Pero en esta semana ocurrió que el móvil salió, a mi parecer, promocionando a uno de sus hijos, ¿no es cierto? Y hablando de este cambio de sexo que uno de sus hijos va a experimentar o esta operación que quiere hacerse, y hubo toda una parafernalia con conferencia de prensa incluida, donde este famoso personaje Rolando Jiménez sale hablando y dirigiendo un poco todo la cosa en relación al hijo de Marcela Aranda. Y solo quiero, a modo de introducción, poder leer un comunicado que ella hizo el 27 de noviembre. Dice: comunicado, ante la información que circula a través de redes sociales y la prensa, quisiera expresar lo siguiente. 1. Hace más de 6 meses buscamos representar el sentir de millones de personas que hoy en día parecieran no tener voz en Chile. El Bus de la Libertad recorrió las calles de un país libre y soberano, y si bien tuvo apoyo y detractores, un grupo de personas demostraron un odio violento hacia nosotros por pensar distinto y ser, entre comillas, diferentes, malentendido y tergiversando un mensaje que no iba dirigido a ellos. Son estas mismas personas las que en un acto de completa inhumanidad utilizan una situación personal y familiar para sacar dividendos y ventajas ante algunos debates que el país está dando. No haré ningún comentario sobre mi hijo, a quien amo con el mismo amor que Dios nos ama, con un amor que nunca deja de ser, sin condiciones. Esto porque de ninguna manera voy a exponer a mi familia, y porque siempre voy a proteger a mi hijo, por lo que no participaré de esta maquinación que busca la destrucción íntima de una persona que no piensa como ellos. Reiterar mi completo rechazo a la terrible utilización mediática e inhumana que hace el móvil como si un hijo fuera un producto o un arma con el que se puede destruir.
El uso de su persona, imagen e intimidad es una estrategia cruel e inmoral que para conseguir sus objetivos no le importa exponer y dañar la vida de mi hijo. Él no es un producto de propaganda. Sus procesos como los de cualquiera merecen un respeto y cuidado que el móvil ha vulnerado. Él es mi hijo como lo podría ser de cualquier madre, seguiré orando como cada día por él. Su vida y su corazón es amado sin condiciones y lo será siempre contra viento y marea. Y sabemos que ese amor lo alcanzará en algún momento. Agradezco la muestra de solidaridad y afecto, no solo a mí, sino a mi familia. Dios guía y guiará nuestros pasos. No claudicaremos en el propósito al cual fuimos llamados y atemos todo lo que esté a nuestro alcance para que estas prácticas de manipulación y utilización irresponsable y egoístas no le sucedan a ninguna madre, ningún padre, familia y a ningún niño en Chile. Marcela Aranda. Este fue el comunicado y a lo que ella se ha referido en relación a este tema de su hijo específicamente y que el móvil ha tomado como una bandera casi llevar por delante, es como que dio un golpe certero según ellos. Sí, es una situación bien triste en realidad, porque, bueno, primeramente una situación personal, una situación familiar que está siendo utilizada por este movimiento, el Móvil H, que dice ser el movimiento del amor, de la tolerancia, de la diversidad. Pero no tiene ningún problema con estos trucos baratos, no tiene ningún problema con usar una situación familiar para su propio beneficio y sin importar a quién están dañando finalmente. Y sí, bueno, es muy triste ver lo que está pasando ahí. Y también es triste ver a otras personas que están compartiendo esto. Yo tengo varios amigos en Facebook que están compartiendo este artículo y como celebrando esto, como si fuera algo tan noble del Móvil H. Pero mira, no es la primera ni última vez que alguien de una familia cristiana anda metido en otros caminos, sí, en ese sentido. Y lo que yo no entiendo, aparte de simplemente intentar causar daño a la persona de Marcela Aranda, no sé cuál es el objetivo con todo esto, porque cuando se empiezan a hacer estas cosas ya no estamos hablando de un argumento racional, un argumento como lógico, ¿cierto? Simplemente porque es como decir, bueno, algo está mal a menos que tenga un familiar que está metido en eso, ¿me entiendes? Entonces, si no sé, si el robo no es malo a menos que yo tenga un familiar que está robando. Y ahí ahora el robo es bueno, ¿me entiendes? No tiene ningún sentido esa lógica. El único sentido que tiene es dañar y como avergonzar públicamente a alguien y al fin eso es lo único que están logrando con esto. Y han habido otras situaciones en el pasado que se me vienen a la mente de otros hermanos en Cristo que tienen importantes ministerios. Matt Slick, se me viene a la mente un apologista cristiano, ¿cierto? Que tiene una página web y un ministerio que hacen mucho en relación a la apologética, y su hija en un momento escribió un artículo, salió como atea, ¿cierto? Y escribió un artículo sobre su padre. Y realmente fue bien feo finalmente. Y otro ejemplo es el gran Francis Schaeffer, ¿cierto? El gran teólogo Francis Schaeffer, su hijo Frankie Schaeffer, que tiene el mismo nombre de su padre, finalmente salió después de algunos años de estar apoyando a Francis con algunas cosas del ministerio. Después salió en contra de su padre, en contra de su familia, escribió libros y está en todo un movimiento, no sé si todavía se considera cristiano, pero un movimiento súper liberalista y realmente se aprovechó de su nombre, se aprovechó de su nombre para basurear a su propia familia.
Y honestamente eso lo encuentro lo más bajo de lo bajo. Pero eso también nos muestra la depravidad del hombre finalmente, porque nosotros como cristianos, el hecho de que estas personas hagan estas cosas no nos sorprende realmente, o no debería sorprendernos, porque el ser humano, aparte de Dios, realmente es lo más bajo de lo bajo. Puede llegar hasta lo más bajo cuando quiere obtener algo, ¿cierto? En este caso, esta persona quería sus 5 minutos de fama o quería lastimar a su madre, pero cuando estamos en esa situación el ser humano realmente llega a niveles muy bajos en cuanto al pecado y la depravedad total, como lo que nos enseña la Escritura. Sí, y es totalmente, yo creo, condenable toda esta situación y la exposición de este tema, ¿no es cierto? Y la utilización de este joven, porque es joven, es hombre, y me llama la atención lo que este famoso, entre comillas, Rolando Jiménez dice, por ejemplo, en uno de los diarios. Dice: queremos rechazar que Marcela Aranda haya visibilizado la identidad de género de su hija, que siga tratándola de manera masculina. Nos parece que eso violenta la vulnerabilidad de Carla, agregó. Es lo que puso en una de las entrevistas que dio en relación a esta conferencia. Pero yo creo que esto demuestra muy bien lo que la ideología de género y específicamente estos movimientos, aparte de, entre comillas, querer defender supuestos derechos para ellos, hace en contra de la familia. Y este ejemplo es tan claro porque obviamente Marcela Aranda es una cara visible de toda la contraparte y de la oposición que hay en contra de toda la ideología de todos estos movimientos homosexuales, ¿no es cierto? Y es una cara visible, pero vemos la destrucción que hace dentro de la familia y cómo ellos intentan tomar el rol incluso de los padres, porque no estamos hablando de Marcela Aranda, la figura pública que movió lo del bus de la libertad, sino que estamos hablando de la mamá de este joven. Entonces él se siente con la autoridad para criticar a una mamá por cómo está tratando a su hijo. Y yo creo que esto es lo que se busca un poco con la ideología de género, que los padres pierdan su responsabilidad, y esto incluso va más allá de atacar homosexuales, de atacar lesbianas en este sentido, y que no es nuestra motivación como programa ni como cristianos, pero sí lo que estas ideologías intentan plantear en relación a la familia, como buscan traer ese quiebre en la familia y tomar un rol de padres dentro de los hogares. Ellos son la voz que determina qué es lo que un padre puede hacer y lo que no puede hacer. Y las leyes que se están promoviendo, como hoy día hablaba una de la ministra Narváez, y decía, estamos apresurando la ley de la ideología de género para que avance rápido en las distintas cámaras. Entonces vemos que todo eso gira en torno a la destrucción de la familia, gira en torno a que los padres pierdan el rol que tienen sobre sus hijos y que todo se ha planteado desde este punto de vista ideológico en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su relación, a lo que quieren ser, y en eso es lo que obviamente no estamos de acuerdo en relación un poco a este tema. Claro, y también es importante recalcar que lo que está en juego acá es mucho más que simplemente que un hombre se pueda vestir de mujer o que un hombre pueda incluso hacerse estas cirugías, que son situaciones lamentables, pero finalmente lo que está en juego es mucho más que eso. Porque estas personas no están simplemente buscando tener sus derechos, hacer lo que quieren hacer. Vemos en el caso de cuando estaba en debate, porque ya casi ni está en debate el tema del matrimonio homosexual, y todo eso. El tema era, no, nosotros queremos casarnos, queremos nuestros derechos y que nos dejen tranquilos. Pero rápidamente en los países que eso se ha ido desarrollando, vemos que no es así. Vemos que en los Estados Unidos, por ejemplo, a pasteleros, a gente, fotógrafos que están siendo demandados porque no están dispuestos a hacer un matrimonio homosexual, no están dispuestos a trabajar en ese contexto. Y vemos como esto ha sido una herramienta para imponer
una ideología. Ahora, esto es algo mucho más drástico en cuanto a el tema de lo que estamos hablando de la ideología de género. Ujú. Porque por un lado, cierto, ya, bueno, si eres cristiano y estás en esa situación, mejor no meterte en el negocio de la pastelería, porque Claro. es muy fácil que un activista LGBTI vaya, te pide hacer un trabajo, niegas a hacerlo, te demandan, y es parte de su manera de atacar a la oposición finalmente y usarlo para lograr sus fines políticos. Pero eso igual está limitado a un grupo específico de personas. Ujú. Pero esto se pone mucho más drástico cuando hablamos de este tema de la ideología de género, porque ahora lo que nos están pidiendo es una persona que biológicamente, por ejemplo, es un hombre, Ujú. y quieren que empecemos a referirnos a esa persona como una mujer. Claro. Y si no lo hacemos, y esto está pasando en varios países, si cualquier persona no está dispuesto a referirse a esa persona como mujer, hay consecuencias legales. Esa es la dirección que está tomando esto. Entonces, eso ya no afecta solamente a gente que están trabajando en algunos sectores relacionados con el matrimonio, como pasteleros o fotógrafos. Eso Claro. ya afecta al público en general. Eso afecta la tía en el colegio, ¿cierto? Claro. Que el día lunes un chico llega y dice, no, ahora en adelante yo soy una chica y me llamo Carla, así que ahora me tienen que llamar Carla y me tienen que tratar como una mujer. Eso es algo mucho más directo. Y como cristiano, eso también me viene a la mente las escrituras, la historia de Daniel, ¿cierto? Y cuando Daniel estaba en una posición en Babilonia de autoridad, y los enemigos de Daniel, los enemigos políticos de Daniel, convencieron al rey de pasar una ley como que a primera vista para el rey se veía como algo sencillo, algo no tan importante. Era, no, nadie puede orar a otros dioses que no sean el rey. Ujú. Y pasó esa ley y bueno, Daniel oraba a Jehová. Abría su ventana para orar. Y esa ley lo pasaron casi exclusivamente para atrapar a Daniel, porque querían destruirlo. Claro. ¿Y qué hizo Daniel en respuesta a eso? Daniel fue a orar, abrió sus ventanas como siempre lo hizo, ¿cierto? Daniel podía haber cerrado las ventanas, haber orado en una esquina, ¿cierto? Pero él siguió haciendo exactamente lo que tenía que hacer, finalmente, por obediencia a Dios. Entonces, es interesante y es importante como cristianos reconocer estas tácticas, porque puede sonar muy muy fácil simplemente aceptar estas nuevas normas y decir, bueno, estoy obligado a hacer eso, entonces lo tengo que hacer. Y obviamente no deberíamos estar buscando como ser ofensivos por ser ofensivos, ¿me entiendes? Claro. Pero tampoco podemos violar nuestra conciencia y decir que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, finalmente. No podemos tomar parte en este juego porque sabemos cuál es el propósito de este juego. Claro. No es simplemente darle libertad a una o dos personas, es transformar las instituciones más básicas de la sociedad, es transformar lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, es transformar lo que significa ser un matrimonio. Entonces, muchas de estas cosas están en juego en este momento con este tipo de legislación, y es por eso que el Movilache está dispuesto a hacer este tipo de cosas, de usar incluso las situaciones de este joven como para dañar a la oposición política, como ellos lo entienden. Uh-huh. Sí, y finalmente buscan también no solamente el individuo, según ellos, que se respete su derecho o su opinión o lo que él quiera
ser, sino que, como te decía Natán, finalmente afectan todo el entorno y quieren determinar cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos. No es solamente que él quiera cambiar, operarse, vestirse, hablar o lo que quiera hacer, pero finalmente es incluso más que de la persona en sí, como ellos estaban apoyando ahora a este joven, es lo que el entorno tiene que hacer con respecto a él. Ya no es la libertad de que yo pueda tratarlo como hombre, como nació, o lo que ahora él quiere ser, sino que quieren decir, mira, ahora tú tienes que referirte de esta forma a esta persona, tienes que mirarlo de esta otra forma, tienes que tener esta actitud, y si no estás transgrediendo la ley, que es lo que finalmente quieren plantear. Pero es un tema que, por ejemplo, en muchos países está toda una lucha en relación a estos temas. Ahí Beatriz Barbosa, que la saludamos desde España, ¿no es cierto?, que nos está viendo, nos dice que por allá también es un tema bien movido, ¿no es cierto? Y justo le iba a preguntar acá cómo es lo que se ve en España, porque siempre nosotros que hablamos de España, no siempre toma España, no sé si como un ejemplo, pero siempre apunta hacia allá, como se apunta muchas veces a Estados Unidos, pero en relación a estos temas siempre se apunta hacia España, como que España fuera ultra super liberal y como que todo viene de allá y se empieza a mover aquí en Latinoamérica. Pero sería interesante ver en qué está España en estos momentos en relación a estos temas, qué leyes se están aprobando, qué leyes ya se aprobaron, o cuál es la lucha hoy de España en relación a estos temas y la lucha que tienen como cristianos, porque podríamos ver cuán lejos ahora estamos nosotros, porque hasta hace un tiempo esto era no eran temas, ¿no es cierto? No había que conversar de estos temas, no estaba planteado en nuestra sociedad como chileno o en Latinoamérica, pero hoy día vemos que la cosa ya está mucho más avanzada en un corto periodo de tiempo. Entonces ya no es como esos países que son súper ultra liberales, ya no estamos tan lejos de esas realidades. Sería interesante ver, así que les planteamos, chicos, a saber un poco cuál es la realidad de esos países europeos. Claro, bueno, y el otro tema ahí es que por el tema de la globalización hay grupos de intereses poderosos con mucho dinero de los Estados Unidos, de Europa, que están poniendo presión a diferentes países a adoptar ciertas legislaciones. Y entonces no estamos hablando algo limitado a ciertos países, sino que es un trabajo que se está haciendo en conjunto con diferentes países que están promocionando esta ideología. Entonces, ahora obviamente en Europa está más avanzado esto en el camino de destrucción, finalmente. Claro. Cuando hablamos de avance no estamos hablando de algo positivo en esa situación. Pero, y obviamente muchos quieren adoptar esas cosas acá en Chile. Y bueno, en estos días vamos a ver en qué situación está Chile. Tenemos votación, ¿cierto? Y todavía se está definiendo si este es un país si es un grupo minoritario que nos está llevando a la destrucción, o si realmente este país está con esa dureza de corazón. Si realmente están dispuestos a esto. Entonces, vamos a ver. Sí, bueno, y queremos abarcar un tema más internacional, podríamos decir, que se destapó en Hollywood, ¿no es cierto? Y es el tema de los abusos. Obviamente, no es algo que se dé solo en Hollywood o en Estados Unidos, pero al destaparse en ese lugar fue como mucho más comentado, mucho más globalizado, y es todo un tema también, todos los abusos que están ocurriendo en relación en Hollywood y muchos otros escándalos que se están levantando. Cada vez crece el número de mujeres, ¿no es cierto?, en relación a estos temas, que comenzó con Harvey Weinstein, ¿no es cierto?, que es un productor muy famoso y reconocido, que trabajó con las grandes estrellas de Hollywood, ¿no es cierto? Y a partir de comenzaron a salir otros casos, como el del actor Kevin Spacey, ¿no es cierto?, otro de los grandes íconos por las series que tiene hoy, y en relación a estos abusos. Entonces es todo un tema que ha llevado a una raíz muy profunda en Hollywood y en la industria cinematográfica en Estados Unidos, y que está trayendo graves consecuencias. Sí, no, es loco cómo esto se ha ido destapando. Y bueno, antes que pasó todo esto, no me acuerdo todavía si había salido la noticia de Harvey Weinstein o no, pero
parece que no, parece que era como antes de todo esto. Yo estaba escuchando un podcast y había un, un director de cine que es cristiano que estaban entrevistando en este podcast. Y en un momento de la entrevista le dijeron, bueno, si pudieras trabajar en una serie una serie, ¿cierto? Conocida, como Stranger Things o qué sé yo, Breaking Bad, ¿qué serie dirigirías un episodio, por ejemplo? Y encontré interesante su respuesta porque él dijo, en realidad ninguno. Y dijo, no, y estas fueron sus palabras. Dijo, no, la verdad yo no tengo ningún deseo de trabajar con la gente en Hollywood. Son gente pervertida, asquerosa, y yo no tengo ningún deseo de trabajar con ellos. Así que incluso si llegaran mañana con algo así, yo no tendría ningún deseo de estar ahí. Y encontré interesante su respuesta, porque y creo que justo había salido algo, o quizá era todavía cuando había esto de Justin Bieber y otros que estaban diciendo de que había una red de abuso infantil y todo esto. Y él dijo, mira, esto es nada. Yo tengo amigos que conozco gente y todo, y dijo, lo que se está mostrando, lo que está saliendo a la luz ahora, no es nada. En ese instante. Y fue loco porque literalmente a las semanas se empezó a destapar todo esto. Y empezó uno tras otro acusaciones de acoso sexual, el comediante Louis C.K., Richard Dreyfuss, o sea, hay una lista gigante de personas. Y obviamente muchos habían estado en silencio en cuanto a esto, por el hecho de que Hollywood es una industria que todo depende de quién conoces, claro, ¿cierto? Y si le caes mal a un productor, te puede cerrar muchas puertas y no consiguen más trabajo como actor, ¿cierto? Entonces, obviamente eso daba mucho poder sobre las personas a estas personas en Hollywood. Y muchas personas que aspiraban a ser estrellas de cine y todo lo demás, simplemente aceptaron los acosos sexuales, aceptaron todas estas cosas como parte del trabajo, casi. Entonces, es loco ver cómo todo esto ha salido a la luz. Y bueno, uno de los últimos que salió ahora era este hombre llamado Matt Lauer, que es director en un canal de televisión NBC en los Estados Unidos, que es un canal muy prestigioso, es casi como es antiguo el canal, es súper antiguo el canal en los Estados Unidos, y este hombre ganaba $25 millones al año. Y lo despidieron ahora por este tema de acoso sexual en el trabajo. Y dentro de un artículo que salió en la revista, en Variety, en la revista, habla de que esto no es algo no era una situación simplemente. De hecho, él y ahora cada vez están saliendo más mujeres que dicen que fueron acosadas por él. Y dicen que él en su oficina tenía un botón debajo del escritorio que podía cerrar con llave su puerta, básicamente, para que nadie podía entrar y nadie podía salir. Entonces invitaba a estas mujeres a su oficina, hacía y las acosaba sexualmente y cerraba con llave, finalmente. Y bueno, como él era una persona tan importante dentro del programa, tenían miedo de decir algo al respecto. Pero yo creo que es importante que todo esto está saliendo a la luz, porque es una industria que finalmente vende perversión en muchos sentidos, que vende una distorsión de la sexualidad. Casi todas las películas, todas las series, cuando nosotros vemos relaciones entre personas, muy pocas veces son exaltadas relaciones sanas, matrimonios, familias.
casi siempre son relaciones distorsionadas. Entonces, no nos debería sorprender cuando las personas que están produciendo todo esto son pervertidos, ¿me entiendes? Claro. Personas que producen perversión resultan ser pervertidos. No, no es una gran descubrimiento en un sentido. Pero sí es loco porque muchas de estas personas dicen, y si tú ves muchas de las películas, ¿cierto? Atacando la religión, ¿cierto? Como si la religión y los religiosos siempre son los villanos, ¿cierto? Claro. Los responsables de todos los acosos sexuales y todo lo demás. Que obviamente no queremos ignorar situaciones de abuso que han ocurrido dentro de la Iglesia Católica, incluso dentro de la Iglesia Evangélica. Obviamente es una realidad, pero es muy interesante porque Hollywood en muchos sentidos han estado tirando la primera piedra. Y hoy en día se está destapando los trapos sucios de Hollywood. Y encuentro muy, muy interesante cómo eso está ocurriendo. Incluso este hombre Matt Lauer, había un tipo que estaba en las noticias en Fox, y Matt Lauer lo entrevistó a él creo que hace como un año más o menos, y él básicamente Matt Lauer confrontó a Bill O'Reilly, ¿cierto? Porque lo pillaron a Bill O'Reilly enviando mensaje de texto un poco algo explícito a colegas de él en el trabajo. Entonces Matt Lauer en su momento entrevistó si no me equivoco, a Riley. Y a O'Reilly le dijo ¿cómo te atreves a haber hecho eso? ¿Me entiendes? Y es muy interesante cómo se ha dado vuelta ver la otra cara de la moneda. Claro. En ese sentido. Sí, yo creo que tú decías, esto no se trata solamente de condenar esto que ocurre en Hollywood, sino como abarca distintas esferas en los abusos en cuanto a mujeres, a niños y todo, y algo que completamente condenamos en relación a estos temas. Pero yo creo que también esto nos muestra la identidad de la mujer. Y bueno, esta semana que pasó se celebró el Día de la No Violencia contra la Mujer en nuestro país y en el mundo en general, ¿no es cierto? Y la importancia de esa identidad y de ese valor que está, sí, en la mujer, está en el ser humano en sí, pero es un valor que está arraigado en Dios finalmente, y que cuando nos queremos deshacer de Dios en este sentido, obviamente el ser humano pierde valor y pierde toda finalmente su base para afirmar esta identidad. ¿Por qué estamos en contra de los abusos, de la violencia, en contra de la mujer, en contra de los niños? Y yo creo que una vez más todo esto nos muestra la perversión del hombre y la necesidad de que este mundo tiene finalmente de Dios. En estos casos, en el tema que vimos al principio del programa, ¿no es cierto?, en relación a lo que está ocurriendo en nuestro país, y cómo eso no puede ser, esa necesidad de Dios no puede ser cambiada ni por ideologías modernas, no puede ser cambiada ni por toda la fama del mundo, que en este caso de Hollywood, que ofrece todo el dinero, que pueda ofrecer todo el poder. Como el hombre está tan caído en su naturaleza, en el pecado, que aún teniendo todas las comodidades, todos los lujos, aflora y aparece lo más malo del hombre, en este caso este abuso y lo que hemos estado conversando. Entonces un tema bien, bien interesante. Lo triste de todo esto es que estos grupos, ni una menos, ¿cierto?, estas campañas contra la violencia de la mujer, y tantas otras cosas en el movimiento progresista, dicen estar a favor de estar en contra del abuso y todas estas cosas, pero al eliminar lo que ellos ven como modelos, como eliminar el patriarcado, claro, realmente no quedan con un mecanismo eficiente para regular este tipo de cosas.
Porque finalmente, en este momento, la única respuesta que tienen a estas situaciones es que finalmente todo está permitido en cuanto al sexo. El único pero es que tiene que ser consensuado. Y por lo tanto, pero eso es complicado. Ujú. Porque en este momento la manera que ciertas universidades en los Estados Unidos y en otros lugares están intentando afrontar esto, poco más hay que tener un abogado en el dormitorio para firmar antes de tener relaciones sexuales. Ujú. Eso es como porque en este concepto no existe nada malo en cuanto a la sexualidad, lo único es que tiene que ser consensuado. Y cuando ese es el único estándar, eso es algo que no es tan sencillo de establecer. Claro. ¿Me entiendes? Y en cambio, cuando nosotros vemos el modelo antiguo, el modelo que Dios ha establecido, tenemos el matrimonio, y el matrimonio protege esa relación. Porque cuando cuando hay relaciones sexuales y todo esto, es dentro de un contexto seguro, un contexto que ha sido establecido por un pacto. No es algo de último momento en ese sentido, y no es algo tan inestable como lo que vemos en el mundo de hoy. Ujú. Y por lo tanto, eso protege a las personas, eso protege a las mujeres. Entonces, pero en el mundo de hoy están intentando están intentando establecer un estándar, y están intentando establecer algo, pero no tienen un fundamento. Así que por más que dicen ni una menos y todo lo demás, si siguen con el modelo, si siguen glorificando la promiscuidad en Hollywood, si siguen glorificando el que los jóvenes tengan sexo cuando quieren, con quien quieren, con tal de que usen condón y que, no sé, que sea consensuado la cosa, esto simplemente va a empeorar, no va a mejorar. Sí. Y por más que cambien su foto de perfil de Facebook y tienen el hashtag y todo lo demás, eso no va a cambiar nada. Ujú. Claro, finalmente la aberración va a ser mayor, y es como lo vemos en países donde se aprueba que niños se casen con hombres mayores, o que la pedofilia sea legal. Y uno dice, bueno, esos son extremos, y ustedes como son religiosos son extremistas, y eso aquí nunca va a pasar en Chile. Pero en realidad la línea es muy delgada, lo que veíamos el tema del móvil al principio del programa, entre que el niño hoy, niños, no estamos hablando ni de adolescentes ni de jóvenes, hablamos de niños. Vi un reportaje en las noticias el otro día donde Juanito ya no quería ser más Juanito y quería ser Juanita. Entonces la mamá le decía, bueno, si es lo que tú quieres ser, tú vas a ser Juanita porque tú puedes decidir. Una Juanita Juanito tenía menos de 5 años, 4 años, y podía decidir. Entonces la línea es muy delgada, porque ¿qué pasa si el niño se plantea y dice, bueno, ahora yo quiero tener relaciones con una persona mayor y vamos a tener que respetar esa decisión? Ahí esperamos que se prendan todas las alarmas, ¿no es cierto? Y que los padres dijeran, no, eso no se puede, eso es... Pero ¿cuál es la línea entonces? ¿Cuál es la línea que me dice, que permite que el niño quiera ser niña, y que el niño y la niña que marca ahí dice, no, ahora no es posible tener relaciones? Una vez más, necesitamos a Dios y necesitamos su palabra, y necesitamos volver, como hablamos un poco, al patrón original para poder establecer esos límites y esos marcos, porque si no vamos cada día más a aberraciones mayores, y que es un poco lo que estamos viendo en relación a las leyes que se quieren aprobar en nuestro país y a lo que vemos en relación en el mundo. Entonces, sin Dios hay un caos y un desorden total. Por más de las buenas, entre comillas, buenas intenciones que se quieran plantear, del respeto del ser humano, de que cada uno puede hacer lo que le parezca y todo, fuera de Dios perdemos lo bueno finalmente, y caemos solamente en la maldad del corazón del hombre, y que se ha visto manifiesto lo que en estos dos temas de actualidad que hemos conversado para iniciar nuestro programa, Natán. Así es. Bueno, es importante ver cómo realmente las ideas tienen consecuencias. Sí. Muchos piensan que no, podemos ajustar esto un poco acá, un poco allá, y todo va a seguir igual. Y simplemente no es así. Y estamos viendo eso con nuestros propios ojos en la manera que se están desarrollando las cosas. Sí. Muy bien.
Seguimos entonces, hemos terminado la primera parte de nuestro programa Temas Actuales y vamos a pasar a la parte de las objeciones al postmilenialismo, ¿no es cierto? Que, les motivamos a ver a los que no vieron el programa la semana pasada, porque hay muchos conceptos, muchos principios en relación a estos temas, hay muchas definiciones que dimos la semana pasada, a lo mejor vamos a repasar brevemente un poco en relación a lo que hoy vamos a ver del postmilenialismo, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunas objeciones prácticas en relación a este tema, y específicamente de este enfoque postmilenialismo. Sí, bueno, para empezar, ¿qué es el postmilenialismo? Porque quizás muchas personas no vieron el programa pasado. Y esto es en relación con el tema de los últimos tiempos, el tema de la segunda venida de Cristo, y que es, el término más técnico para eso es la escatología, el estudio de las cosas finales. Y la visión postmilenialista es la idea que Jesús va a volver después del milenio, y en ese sentido, y que la iglesia antes de la segunda venida de Cristo va a heredar las bendiciones que Dios ha prometido, que la iglesia va a ser exitosa en su obra de evangelización del mundo y que el conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar, como nos promete Isaías capítulo 11. Hablamos la semana pasada de algunas otras visiones y pueden ver ese episodio para tener más información de eso, pero eso es básicamente una visión positiva del futuro para la iglesia cristiana. Y a diferencia de la mayoría de los cristianos hoy en día que tienen una visión bastante negativa, que piensan que el mundo va de mal en peor, que piensan que la iglesia va a ir de derrota en derrota y que Jesús va a llegar cuando la cosa esté bien mala y va a arreglar la situación. Ahora, como vimos la semana pasada, esto no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que nació ayer, sino que realmente fue la visión como más común entre los cristianos en el siglo XVIII, claro. Incluso el siglo XVII, XVIII, XIX, era la visión más común entre los puritanos que llegaron a Norteamérica, incluso el inicio del movimiento misionero moderno con Guillermo y Carey y otros fue motivado en gran manera por esta visión postmilenialista. Grandes teólogos como Jonathan Edwards, B.B. Warfield, Robert Dabney, un montón de otros que podríamos nombrar, tenían esta perspectiva. Entonces no es, aunque es desconocido para muchos hoy en día, no es algo nuevo en la iglesia cristiana. Y la semana pasada vimos algunos pasajes bíblicos que hablan de manera positiva de esto, que Salmo 110, Salmo 2, Salmo 72 y otros que nos muestran una visión victoriosa de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Pero las personas obviamente tienen varias objeciones a esta idea del postmilenialismo, a esta idea de un futuro optimista para la iglesia en la historia. Entonces quería empezar en este programa hablando de alguna de esas objeciones. Y bueno, hay pasajes bíblicos y no sé si vamos a alcanzar a ver esto en este programa, pero quería ver primeramente algunas de las objeciones más prácticas y más como de sentido común que tienen muchas personas a esta idea de que la iglesia va a ser victoriosa. Claro. Y la primera de estas es el mundo se está poniendo cada vez peor. Y por lo tanto el postmilenialismo tiene que ser falso, porque vemos las noticias, acabamos de hablar de claro, noticias de este joven que se cree mujer, de toda esta perversión en Hollywood, ¿cierto? Y alguien después de escuchar todo eso puede decir, claro, el mundo se está poniendo peor, por lo tanto esto no puede ser verdad. ¿Cómo podemos responder a esta idea que el mundo se está poniendo peor? Y bueno, es importante
y entender que la verdad del postmilenianismo no depende de las circunstancias, no depende de lo que sale en el periódico mañana o de la última noticia o el último evento acá o allá. Depende de las promesas de Dios. Entonces, si vamos a la Escritura y establecemos que sí, en realidad Dios ha prometido estas cosas para su iglesia, tenemos que caminar por fe, ¿cierto? Noé, cuando Dios lo mandó a construir un arca, pasó casi 100 años, ¿cierto?, construyendo eso sin lluvia. Y Noé tuvo que caminar por fe. Entonces, incluso, aunque las circunstancias de Noé no parecían encajar con lo que Dios había dicho, él fue fiel a Dios y vio el fruto de eso. Así que es importante recordar eso. Recordar que nosotros no dependemos de las circunstancias, sino que dependemos de las promesas de Dios. Y también recordar que el hecho de que el reino de Dios aún no ha llenado toda la tierra, aún no hemos visto muchas de estas grandes cosas, no significa que no va a ocurrir en el futuro. Simplemente significa que no va a ocurrir mañana o no va a ocurrir hoy día. Pero no hay nada que nos dice que eso no puede pasar en el futuro. Por lo tanto, esta objeción no tiene realmente mucho peso. E incluso hay que estudiar la objeción en sí, porque esa objeción asume que el mundo realmente se está poniendo peor. Y la verdad es que no es tan claro que el mundo se está poniendo cada vez peor. Eso es más una forma de pensar más que una realidad. Y hay una manera muy sencilla de comprobar eso. O sea, el hecho de que usted en este momento están sentado en su casa o en la micro, donde sea, y está viendo esto a través de internet, ya es un avance tremendo. Y con todas las comodidades, con todos los beneficios que tiene esta generación que no han tenido generaciones pasadas, generalmente vivimos vidas más largas, tenemos acceso a mucho más cosas hoy en día que gente en el pasado. Es muy difícil, de hecho, decir que las cosas están peores hoy día que hace 500 años, realmente. Entonces, en la realidad es casi lo opuesto cuando empezamos a estudiar estas cosas. Ahora, obviamente eso no, el concepto del postmilenialismo no quita que pueda haber persecución en la iglesia, no quita que pueden haber momentos difíciles. Y en la Biblia vemos eso. Pero lo que nos dice es que el reino de Dios va a seguir avanzando incluso en medio de esos momentos difíciles. Y va a ganar la guerra. Quizás no gane la batalla. Quizás vamos a perder la batalla este año. ¿Quién sabe? Quizás no nos va a ir bien como cristianos. Quizás van a pasar legislación, esta gente de la ideología de género, donde vamos a pasar momentos difíciles por ser fiel a Cristo. Pero eso no quita que en 500 años, en 1000 años, en 800 años, las cosas cambian. Entonces, nosotros por esa razón debemos tener una visión del reino de Dios más amplio y no solamente ver no solamente preocuparnos de lo que vemos con nuestros ojos. Entonces, Natán, pregunta, ¿el postmilenialismo entonces apunta finalmente a un cambio en el mundo en un sentido práctico, en un sentido de que el mundo va a dejar como la maldad de un lado a medida que nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo? Un poco leyendo y pensando en lo que Bierkhoff también plantea en su ontología sistemática, donde él, una de las cosas que plantea en rechazo en contra del postmilenialismo, en que según su visión del postmilenialismo, decía que todo apuntaba hacia una supuesta como perfección en cuanto a las cosas prácticas del mundo, que todo el mundo iba a ser evangelizado, y él de esa visión rechaza un poco el postmilenialismo. Pero
también vemos, no sé si el desarrollo del postmilenialismo, tanto histórico como hablábamos en los siglos anteriores ahora, pero la pregunta concreta es, ¿apunta hacia un cambio real en cuanto, no sé, a la extensión del reino de Dios y al evangelio en la política, en el deporte, en las clases sociales, o solamente que aunque vengan esas cosas negativas, nosotros creemos como postmilenialistas que finalmente tenemos la victoria en Cristo y apuntamos como a esa victoria o también a cambios durante ese periodo hasta que sea la segunda venida de Cristo? Claro, bueno, realmente podríamos decir que hay dos generaciones de postmilenialistas que quizás tenían una visión un poco diferente, aunque no tan diferente, porque yo diría que son diferencias un poco más sutiles, pero una generación de postmilenialistas como Jonathan Edwards y otros tenían, incluso alguien como... ¿cómo se llama Charles Finney, que no soy el fan más grande de Charles Finney, pero Charles Finney tenía una visión del postmilenialismo un poco más abrupto, que iba a venir un avivamiento y casi de la noche y de la mañana iba a empezar este periodo dorado de la iglesia, que iba a durar 1000 años. Entonces, en cambio, yo creo que la mayoría de los postmilenialistas modernos y muchos otros tienen una visión más gradual del avance del reino de Dios. No se trata de como, aquí está la línea y de ahí en adelante todo bien. Claro. Porque obviamente el postmilenialismo no cree que el pecado va a ser eliminado antes de la segunda venida de Cristo. Todavía vamos a estar luchando con el pecado, todavía van a haber dificultades en ese sentido. Pero sí va a ser un mundo que mayormente va a ser evangelizado, que la mayoría de las personas van a estar bajo el señorío de Cristo. Y no solamente bendiciones en el sentido espiritual, ¿cierto? Porque yo creo que, y bueno, aquí entramos un poco en la diferencia entre el amilenialismo, que Berkhoff es amilenialista, y el premilenialismo, porque en muchos sentidos hay muchas similitudes en interpretación de diferentes pasajes, por ejemplo. Pero usemos un ejemplo, Isaías capítulo 2, versículos 2 hasta el 5, dice: en los últimos días, o en los tiempos postreros, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas, y a él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos, y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Entonces, tomemos algo práctico, una promesa como esta. Premileniaristas dicen: no, esto no está hablando de esto del periodo de la iglesia, esto está hablando del milenio. Entonces, antes que esto, Jesús va a volver, y va a volver con la espada, y a la fuerza va a establecer esto. De la noche a la mañana, Jesús llega a la tierra el martes, el miércoles ya va a ser un gobierno teocrático con Jesús reinando desde Jerusalén, y las naciones van a estar sometidas de esa manera. El amileniarista, como Berkhoff, ¿qué hace con este pasaje? Es un poco complicado, porque tiene que decir: no, esto no está hablando de algo literal, no está hablando de paz mundial realmente, está hablando de paz en mi corazón, o está hablando de paz en el cielo. Pero hay muchos pasajes que hablan de esta era dorada y que no son tan fáciles de interpretar de esa manera, porque incluso, por ejemplo, cuando habla de la nueva creación y todo esto, se habla de muerte en ese periodo. Entonces, si estamos en el cielo, en la eternidad, ¿cómo puede haber muerte? ¿Entiende? Entonces, esas son dificultades para amileniaristas que intentan espiritualizar
esto. En cambio, desde una perspectiva postmilenialista, esto es algo bastante más literal. Que el Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, las naciones finalmente se van a cansar de su estupidez, se van a cansar de no saber qué es un hombre y qué es una mujer, se van a cansar de todas estas otras cosas y van a venir a Sion, van a venir a la iglesia, porque finalmente esto no está hablando del Medio Oriente, esto está hablando del verdadero Sion. Esto está hablando del pueblo de Dios. Y entonces por eso habla de que las naciones van a fluir al monte del Señor, a la casa de Dios. Y de ahí va a salir la ley de Dios. Entonces de ahí las naciones van a aprender a cómo vivir, finalmente, cómo realmente hacer las cosas bien. Claro. Entonces, y desde una perspectiva postmilenialista, esto no es necesariamente algo de la noche a la mañana. Es un proceso finalmente que va de la mano la predicación de la palabra, la evangelización y lentamente, porque Jesús dijo, y este es un problema para las personas que tienen otra perspectiva, dijo que su reino es como una semilla de mostaza. Empieza pequeño y va creciendo. Pero desde la perspectiva premilenialista, el reino de Dios no es una semilla de mostaza. El reino de Dios es como un tanque, ¿cierto? Claro. Llega y establece su reino con su autoridad, con su poder de la noche a la mañana. Sí. Entonces, yo creo que esa crítica en particular simplemente no entiende correctamente el tema del post-milenialismo. Y bueno, si no me equivoco, Berkhoff y la mayoría de los teólogos holandeses, la mayoría eran amilenialistas y era un tema muy fuerte en esa tradición. Bien, vamos a la segunda objeción. Segunda objeción práctica. Dice, el postmilenialismo niega la venida inminente de Jesús. Otra de las objeciones en relación al postmilenialismo. ¿Cómo es eso de que niega la venida inminente de Jesús? Bueno, esta es interesante. La otra vez tuve una conversación con un amigo, con un pastor, sobre este tema también, porque la idea de la venida inminente de Jesús es que Jesús puede llegar en cualquier momento. Que Jesús, y no sé si quizás han visto alguno de estos evangelistas, yo por lo menos me acuerdo de varias instancias donde habían pastores y personas que en medio de un mensaje, y creo que incluso Billy Graham hizo esto, no me acuerdo, pero decían, mira, ¿qué pasa si Jesús llega en los próximos 30 segundos? Y empiezan la cuenta regresiva. Claro. Y dice, ¿estás listo? ¿Estás listo? El rapto viene, ¿me entiendes? Y era una manera como de asustar a la gente y recordarles que Jesús puede venir en cualquier momento. Ahora, cuando nosotros, y desde una perspectiva dispensacionalista, donde el rapto es antes de todas estas otras señales, ellos creen que Jesús puede venir en los próximos 5 minutos. Y por lo tanto tenemos que estar pendientes como si Jesús fuera a regresar en los últimos 5 minutos. Ahora, desde una perspectiva postmilenialista, vemos que ciertas cosas van a pasar antes de la venida de Jesús. Por lo tanto, si esas cosas no han pasado, Jesús no va a llegar mañana. A menos que no sé, que seamos postmilenialistas como Charles Finney y que todo esto va a pasar como de manera más abrupta, esta conversión del mundo y todo lo demás. Pero hasta que no vemos eso, Jesús no va a venir. Y tenemos que seguir adelante. Entonces, algunas personas dicen, no, claro, el problema con el postmilenialismo es que niega esta idea de la venida inminente de Jesús y ahí tenemos una distorsión. Y en respuesta a eso, es importante recordar que eso es más que nada una característica del dispensacionalismo. Es más que nada una característica del premilenialismo. Porque incluso el amilenialismo
piensa que ciertas cosas van a pasar antes de la segunda venida de Jesús, cosas malas, cosas negativas. Ujú. Y por lo tanto, si esas cosas todavía no han pasado, Jesús tampoco puede volver. Entonces, en un sentido, los amilenialistas tampoco deberían creer en la venida inminente de Jesús. Ahora, lo que conversaba con un hermano la otra vez era, no, pero lo que pasa es que los amilenialistas dicen que esas cosas ya están en movimiento. Entonces, Jesús ahora podría llegar en cualquier momento, pero eso no es tan claro tampoco. Entonces, en realidad, el énfasis sobre esta idea de la venida inminente de Jesús es una característica del dispensacionalismo, más que nada. Entonces, no es una doctrina central del cristianismo. Pero algunos dicen, claro, ahora cada uno va a hacer lo que quiere porque sabemos que Jesús no va a volver por 500 años o Jesús no va a volver por 1000 años, entonces todos se van a relajar. Es importante recordar que aun si Jesús no viene en el próximo año, quizás se demore 1000 años más, o 500 años, 800 años, no sé, eso no quita que nosotros en cualquier momento podríamos pasar a la presencia de Dios. Claro. Porque somos seres mortales todavía. Nuestras vidas son frágiles. El hecho de que Jesús vuelva en 500 años más no quita de la realidad que yo puedo salir a la calle mañana y me puede chocar un auto. Entonces yo tengo que vivir como cristiano ante Dios sabiendo que este puede ser mi último día y vivir a la luz de la palabra en ese sentido. Entonces yo creo que no quita finalmente esta idea de si no creemos en la venida inminente de Jesús en ese sentido, yo creo que no cambia mucho en cuanto al hecho de que todavía tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Uh-huh. Sí, y bueno, otra tercera objeción práctica, y dice que la naturaleza pecaminosa del hombre hace imposible el postmilenialismo. La naturaleza pecaminosa del hombre hace imposible el postmilenialismo. Bierkhoff también, dentro de su sistemática, plantea, dentro de sus objeciones, plantea, claro, de que el reino de Dios no puede ser establecido por los hombres, sino que se necesita la obra de Dios o la obra sobrenatural de Dios para obrar. Pero yo creo que tiene que ver mucho con una mala visión en cuanto al postmilenialismo, y por eso te hacía como estas preguntas, porque de repente tenemos como nuestra propia imagen en relación al postmilenialismo de cosas que en verdad el postmilenialismo no plantea finalmente, y hay como una distorsión a lo largo de la historia en que eso no corresponde al postmilenialismo, sino que corresponde a otra forma de ver el milenio. Y de aquí yo creo también parte un poco esta objeción que vamos a ver, que la naturaleza pecaminosa del hombre hace imposible el postmilenialismo. Claro, es fácil debatir con una caricatura. Uh-huh. Si hay una idea que no te gusta, creas una caricatura. Claro. Y dices que eso es lo que creen y es fácil derrotar esos argumentos. Pero yo creo que en ese sentido se hace más fácil por el hecho de que no hay tanto postmilenialista hoy en día para tener esa conversación. Claro, ese debate. Pero la naturaleza pecaminosa del hombre hace imposible al postmilenialismo. Depende mucho de cuál es tu visión de la salvación, cuál es tu visión de cómo funciona la obra de Dios. Si depende del hombre, obviamente es imposible. Pero nosotros no creemos que la salvación ni que la obra de Dios en este mundo finalmente depende del hombre. Cuando leemos el libro de Hechos, el protagonista del libro de Hechos no es Pablo, no es Pedro. El protagonista del libro de Hechos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está moviendo la obra de la iglesia. El Espíritu Santo es el que les da coraje, les da dirección al pueblo de Dios. Por lo tanto, la obra de evangelización del mundo es algo imposible para nosotros, pero no es imposible para el Espíritu Santo. Uh-huh. Y por lo tanto, eso es nuestra confianza. No estamos diciendo que el hombre es intrínsecamente bueno
y por lo tanto le tiene que ir bien a la iglesia en el mundo, porque Claro. la iglesia tiene un buen mensaje. No, estamos diciendo lo opuesto. El hombre en su estado natural odia la ley de Dios, odia los mandamientos de Dios, odia a Jesús, pero por el poder del Espíritu Santo que hace su obra de regeneración en el corazón de las personas, eso trae una transformación. Y de ahí este hombre que odiaba la ley de Dios pasa a amar la ley de Dios. Por lo tanto, yo no veo que eso afecte en nada la idea del postmilenialismo. Solamente lo afectaría si uno realmente cree que esto está en las manos de nosotros y no en las manos de Dios. Ujú. Entonces, estos son algunas objeciones de un carácter más práctico que tienen muchas personas a estos temas. Y bueno, yo creo que en próximos programas vamos a entrar en algunas otras, pero estas son solamente 3 para que podamos seguir con este tema. Y obviamente si tienen algunas preguntas y todo, pueden ir compartiendo con nosotros. Acá tenemos a Juan Francisco Martínez Paredes, que nos escribió acá un comentario. Dice: algunos historiadores consideran que la moral y la moda se comportan como péndulo, moviéndose desde un extremo a otro. Quizás hoy en día parezca la iglesia está derrotada, pero después de que el mundo conozca las consecuencias de estos movimientos, cambian el paradigma y vuelvan a una moral cristiana. Y yo creo que, bueno, eso es un muy buen comentario en cuanto a esto, y porque claro, algunos de estos personas están viendo con todas estas cosas el fin del mundo, que las cosas, todo se está desarmando y bla, bla, bla. Pero, por otro lado, quizás es solamente el fin de una mala cosmovisión, el fin de una mala idea, donde ya lo que se llama progreso hoy en día ya no sabe lo que es un hombre, ya no sabe lo que es una mujer, ya no sabe lo que es el sexo, no sabe cómo manejar la vida, finalmente. Claro. Entonces, y es por eso que yo creo que finalmente no se va a caer por su propio peso. Y como dijo Jesús, ¿cierto? En Mateo 5, dice... Mateo 5 dice 5:5: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia, ¿cierto? Entonces ellos van a hacer las tonteras que van a hacer, pero finalmente la batalla, quizás van a ganar algunas batallas pequeñas, pero nosotros vamos a ganar la guerra. Es el punto. Sí, puedes enviarnos tus comentarios o tus objeciones también al tema del postmilenialismo, ¿no es cierto? Puedes enviarnos tus otras objeciones que tú hayas escuchado, o si tú ves el milenio de otro punto de vista, como vimos en los episodios anteriores, también puedes enviarnos tus comentarios y crear un buen debate en relación a este tema del milenio que a algunos tanto apasionan, ¿no es cierto? Hay algunos bien apasionados por esos temas. Aún no hemos tenido ninguno por acá dentro de los comentarios, pero en cualquier momento puede aparecer. Así que pueden dejar ahí nomás sus comentarios, chiquillos, con plena libertad en relación al tema que estamos teniendo. Y un último versículo en relación a ese último que leí es Proverbios 13, versículo 22, que es interesante. Dice: el hombre de bien deja herencia a sus nietos o a los hijos de sus hijos. Las riquezas del pecador se quedarán para los justos. Entonces, lo que nos habla en el libro de Proverbios es este principio de que las maquinaciones de los enemigos de Dios finalmente van a quedar en nada, ¿cierto? Y que finalmente el pueblo de Dios va a triunfar. Pero bueno, más sobre eso en otra ocasión. Claro, en un próximo episodio. Muy bien, Natán. ¿Cómo estamos? Yo creo que ¿sí? Súper bien por el día de hoy. Les recordamos que en nuestra página web, en esperanzaenlovisible.net o .com,
pueden encontrar unas clases que hice sobre el libro de Apocalipsis, son alrededor de 22 clases, algo así. Y ahí entro un poco más en detalle sobre ese libro en particular y algunos de estos temas. Si a alguien le interesa, eso está ahí para descargar en audio, pueden escucharlo en su auto o en su casa, cuando van camino al trabajo. Así que esperanzaenloinvisible.com. También recordarles de compartir esto. Si esto está siendo de edificación para ustedes, les animamos a compartirlo con amigos, ¿cierto? A sugerir esta página a otras personas y para que esto pueda ser de beneficio para más personas. Y también si tienen preguntas, si tienen comentarios, nos encanta escuchar de ustedes, porque esto también nos da ideas a nosotros para que esto pueda seguir siendo de edificación y para que podamos hablar de las cosas que realmente puede ser de edificación para ustedes. Así que le animamos a dejar en los comentarios sus preguntas, sus opiniones. O si no quieren dejarlo en los comentarios por cualquier razón, pueden mandarnos un mensaje privado a través de la página y por ahí podemos leer eso. Sí. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro episodio número 27, temas actuales y objeciones al postmilenialismo. Así que le damos las gracias a todos los que nos han estado viendo, enviando sus mensajes por Facebook, ¿no es cierto? Y a los que van a estar viendo la repetición del programa en estos días. Y ya nos estamos viendo el próximo jueves. A lo mejor tenemos alguna sorpresa en los episodios antes de finalizar el año. Algunos invitados que podemos tener acá o algunos llamados telefónicos como hemos tenido episodios anteriores. Pero ahí vamos a estar informando. Pero cada jueves a las 19:30 horas, por ahí estaremos comenzando con un nuevo programa de Esperanza en lo Invisible. Un saludo para nuestro amigo Andrés, que hoy no estuvo con nosotros. Y un saludo también a todos los que han estado siguiendo el programa y enviándonos sus mensajes. Así que, Jonathan, nos estamos viendo el próximo jueves. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga y tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, hasta la próxima.